Hola, este es un saludo que le presentamos a todo el público de la Feria del Libro de Bogotá. Para nosotros es un placer poder anunciar la presencia de una escritora que ha estado muy cerca del público lector de Colombia a lo largo de muchos años, una escritora que sentimos eh, como un pequeño duende en el oído de nosotros a través de sus relatos, a través de estas novelas que nos han tocado de manera tan honda. Y en este caso en particular, la idea del encuentro es hablarles a ustedes de esta que es su más reciente novela y se titula Violeta. Así que quiero saludar con gratitud y con cariño a Isabel Allende, darle la bienvenida a este encuentro cultural y de nuevo las gracias por su tiempo y por participar con nosotros. Claudia, muchas gracias. Me encanta esto de estar en la feria, aunque sea virtualmente. Sí, yo tenía la expectativa de poderte espichar en un abrazo, eh, pero espero que de todas maneras a través de la cámara lo sientas de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Quiero preguntarte primero cómo estás, cómo te recibe este encuentro de la Filbo como escritora, en qué momento de la vida estás. En un momento súper productivo y creativo, porque mira, la pandemia me dio tiempo, silencio y soledad, que cualquier escritor tiene que pelearlo para conseguir eso. Y en mi caso yo me siento tan tironeada por otras cosas, qué sé yo, la prensa, los contratos, los agentes, la vida pública. Y eso se terminó. Y me di cuenta en estos 2 años que no la necesito para nada. Puedo seguir aquí encerrada indefinidamente como un ermitaño. Y en estos 2 años escribí en inglés y en español Mujeres del alma mía, escribí Violeta, escribí otra novela que ya está terminada y que se está traduciendo y empecé otra. O sea, todo eso en 2 años. Qué barbaridad. Esa es una capacidad creativa envidiable, Isabel. Casi siempre cuando tengo la posibilidad de hablar con escritores y escritoras, yo les pido que hagan una mini reseña de su texto, en este caso de la novela Violeta, pero no para hacer spoilers, no para contar demasiado, sino por el contrario, es una manera de que el propio autor lance un pedacito de seducción, de tal manera que quienes nos están oyendo y nos están viendo se animen a leer la novela. Entonces quiero pedirte eso, que le cuentes al público de una manera muy corta, pero que les dejes abiertas las ganas de qué se trata Violeta. Mira, las ganas no se las puedo dar yo, generalmente se las da otro lector o lectora que le gustó la novela. Así es como se va de boca en boca, de oreja en oreja. Se va corriendo el nombre, si uno tiene suerte. Violeta es la historia de una mujer que le escribe una carta a su nieto. Ella se está muriendo en su lecho de muerte. Ha vivido un siglo. Nació en la pandemia de 1920, que es cuando llegó la influenza española a Sudamérica, y muere en la pandemia del COVID en el 2020. Entonces, la narración de un siglo, de los hechos más impresionantes del siglo, en un país que no se nombra, pero que se parece mucho a Chile, o a Argentina, o a Uruguay, el Cono Sur. Y ella tiene una vida de altibajo, de aventura, y tiene una ventaja enorme con respecto a otras mujeres de esa clase social que nacieron en esa época, como mi madre. Ujú. Y es que ella se puede ganar la vida. Y desde temprano tiene independencia económica. Y con eso le cambia la vida a ella. Esa es la historia. Me parece espectacular. Y ahora acabas de Por mencionar, supuesto, muchos amores entre medio, porque en un siglo uno alcanza a tener muchos amores. Yo tengo muchos 80 amores. años, Claudia, y ya tengo bastantes. Si vivo 20 más, imagínate los que voy a acumular. Eso me parece delicioso. Además, no podría entender una novela de Isabel Allende que no tuviera amor. Eso sería muy extraño. Claro. Ahora, tú acabas de mencionar a tu madre y quiero entonces detenerme unos segundos allí porque quiero empezar con la fuerza de la vida y el recuerdo de tu mamá, de doña Francisca Llona Barros, quien falleció en septiembre del año 2018. Y esto te lo quiero preguntar, Isabel, porque quiero que le cuentes a este público cómo, cómo es ella motivo de inspiración para Violeta.
Se parece mucho Violeta a mi madre en cuanto a características. Mi mamá era una mujer bella, para empezar, inteligente, talentosa, con una especie de visión para hacer dinero que nunca lo pudo hacer porque no tenía capital de ninguna especie, no tenía una profesión, siempre dependió de alguien, de su padre, de su hermano, de su primer marido, del segundo y después de mí. Entonces vivió llena de ideas que no las pudo desarrollar, con un gran talento para la pintura que no estudió lo suficiente y no lo desarrolló tampoco. Lo dejó en la mitad o en muy poco. Entonces, Violeta tiene la vida que yo hubiera querido que mi mamá tuviera, con mucha independencia, con mucha seguridad en sí misma, con la confianza en sí misma que mi madre tal vez no tuvo. No la tuvo ella, esa vida que tú describes, pero entonces sobre la base de ese ejemplo y de ese deseo, tú sí la tuviste. Pero es que yo pertenezco a otra generación. Yo soy 20 años más, o sea, nací 20 años después que mi madre, con la generación del feminismo en Chile. Entonces es muy diferente la situación. En la generación mía ya eran mujeres educadas que salieron a trabajar a la calle. Te voy a decir que en Chile siempre las mujeres trabajaron, pero en la clase social de mi madre no, porque era una clase alta en la cual las educaban para señoritas en colegios de monjas y aprendían a ser mamás y esposas de alguien y presentarse en sociedad, pero no tenían la habilidad o la capacidad o la educación para ganarse la vida o para cultivar una profesión. Eso ya vino mucho más en mi generación. Sí, llegó en tu generación y luego en la mía y en la que viene para mi hija que tiene 12 años, pero con todo y eso, en los países que tú describes, en Chile, en Argentina, ahora pues aquí en Colombia, que es desde donde nos estamos conectando, todavía las mujeres siguen teniendo muchas dificultades para ser quienes quieren ser. Por eso te lo Claro, porque preguntaba en ese sentido. están metidas, estamos todas metidas en el patriarcado. Y Sí. entonces a una mujer en cualquier campo le cuesta el doble que a cualquier hombre para obtener la mitad de respeto y reconocimiento. Eso me lo dijo mi agente cuando le mandé el manuscrito a la Casa de los Espíritus, Carmen Balcells en Barcelona, 1982. Imagínate los años que hace de eso, hace medio siglo, más o menos. Mm. Y ella me dijo claramente, esta es una buena novela, es una novela estupenda, yo te la voy a hacer publicar de todas maneras, pero te advierto que no te va a ir como si fueras hombre. Sí, sí, así es. Ahora me gustaría que habláramos de Jennifer y de Harley Gordon. Tú los mencionas ya al final de la novela y dices que inspiraron el personaje de Nieves, que es la hija de Violeta, y también mencionas a Felipe Berríos del Solar, que tú cuentas también allá al final en el libro, que inspiró el personaje de Camilo del Valle, que es ese nieto al que Violeta le escribe esta larga carta. ¿Quiénes son ellos, Isabel? En la vida real, Sí, en la vida real. Jennifer y Harley eran hijos de mi ex marido, de Willie Gordon. Ujú. Él tuvo 3 hijos, los 3 adictos, y los 3 ya murieron. 2 de ellos murieron antes que su padre y el otro poquito después. Um, y yo pasé 28 años con Willie y viví muy de cerca lo que significa la adicción. Para la persona, para el paciente, por supuesto, pero también para todos los que lo rodean. Esa sensación de impotencia, de que no se puede hacer nada, de que son vidas perdidas, es terrible. Y el personaje de Nieves, que sin ser como Jennifer se parece bastante, tiene eso, que desde muy chica empieza con la adicción y ella tiene además muchos problemas emocionales por la relación que tiene con su padre. Y, um, y fue un personaje duro de construir, pero que me salió muy auténtico porque yo había vivido tan de cerca ese problema que como que no tuve que investigarlo mucho, ya lo conocía súper bien. Y el personaje de Camilo está basado en un sacerdote jesuita chileno que se llama Felipe Berríos del Solar, que en Chile es una celebridad. Es un hombre, espérate, aquí tengo una foto. Mira, este es él. ¿Lo Ujú. ves? Sí. Bueno, y este hombre es muy, muy amigo mío, somos como hermanos y nos hablamos por Zoom todas las semanas y cada vez que yo he ido a Chile lo veo. Y este hombre
siempre está peleando con los obispos, porque está en contra de todas las cosas que le impone el catolicismo a la gente. Y él está, él está en una posición de servir y de ayudar, y no de excluir a nadie. Trabaja en La Chimba, que es antes era un basural, ahora es una población con calles derechas, con casitas pintadas, gracias a lo que él ha hecho con la gente en el norte. Vive en una cabaña sin agua corriente, creo que ahora tiene electricidad, pero se la roban de un cable, no creo que, creo que se la hayan instalado. Es una cuartucho, y ahí vive feliz. El voto de pobreza no le cuesta nada. El de celibato no sé, pero el de obediencia, ese es el que le cuesta. Entonces yo lo amo porque él, desde el punto de vista del cristianismo o del catolicismo o de ser jesuita, ha llegado a la misma idea que tengo yo de qué mundo queremos, la clase de mundo que queremos, y por caminos completamente distintos. Y la conversación entre esta feminista agnóstica y el jesuita, es bien interesante. Creo que a partir de esa descripción eh, podríamos, si lo conociéramos, enamorarnos perdidamente de su figura y de lo que Por defiende, ¿no? supuesto, y te voy a decir que debe Exacto. haber una cola de mujeres enamoradas de él. Ahora, no quiero meterme en el tema pasional, yo lo diría desde una mirada un poquito menos amorosa, sino del ideal que quisiéramos encontrar en muchas personas, ¿cierto? Claro, claro que sí. Sí, de acuerdo. Hace un ratito hablábamos del patriarcado a propósito de la pregunta que te hacía sobre tu mamá, sobre el ejemplo de tu mamá en ti. Quisiera ahondar un poco más en eso porque es un asunto que tiene distintos ejemplos a lo largo de la novela Violeta. Como tú lo decías, esta es una novela que empieza en 1920 y que termina en el año 2020. Bien, me gustaría entonces, Isabel, pedirte ampliar eso que estabas diciendo hace un minuto con la respuesta anterior, y es que le echaras mano a tu memoria de la niñez y adolescencia y luego de tu adultez y ahora en la madurez de los 80 que vas a cumplir en agosto, para que le cuentes al público cómo ves la lucha de las mujeres por la igualdad y contra la violencia de género y si estás esperanzada en lo que viene. Debo decir que sí estoy esperanzada, pero hay una guerra contra la mujer. Es parte de la cultura patriarcal y existe desde hace miles de años. La fomentan las religiones, las leyes, la cultura, la sociedad. Y muchas veces son las mismas mujeres las que promueven el machismo. Y en lo largo de mi vida, desde que yo me acuerdo hasta ahora, ha habido cambios muy importantes. Vino la ola del movimiento feminista que produjo una conciencia, digamos, en la mayor parte de las mujeres educadas por lo menos, de cómo eran las cosas, le puso nombre a la situación. Empezaron a cambiar las leyes. De partida, cuando yo nací, recién había derecho a voto ese año, creo, en Chile, o el año siguiente, no sé. Las mujeres no votaban y no podían votar por el presidente, podían votar por los alcaldes locales o qué sé yo. Bueno, todo eso ha cambiado. Y cada tantos años viene una nueva generación de mujeres jóvenes que empujan el movimiento todavía más. El gran empujón fue cuando empezó la píldora. Cuando vino la píldora anticonceptiva, las mujeres tuvieron control sobre su fertilidad. Y en ese momento salieron en masa a trabajar a la calle. Y eso ya produjo un tremendo cambio. Luego vinieron años de tira y afloja en que muchas, incluso mujeres jóvenes que se habían beneficiado de la lucha de sus madres y sus abuelas, no querían confesarse feministas porque no era sexy, era como mal visto, la palabra feminista llegó a ser mal vista. Pero ahora hay una generación joven, que son las muchachas del Me Too, que están en la calle protestando y que están cambiando las cosas todavía más. Y entonces ahora, cuando yo empecé a trabajar a los 18 años, 17 años, era normal que a uno la molestaran sexualmente en la oficina. No te voy a decir que la violaran, pero sí que la molestaran. Era normal, nadie podía ni quejarse de eso, porque si ya salías a trabajar era un riesgo que corrías. Hoy día, muy pocos hombres se atreverían a hacerlo, porque saben que ya no van a encontrar impunidad
como había antes. Entonces, todas esas cosas han ido cambiando y yo creo que de ahora en adelante van a cambiar más rápido, en parte porque más mujeres están enteradas y porque esta generación joven no va a dejar que las cosas retrocedan. Mm. Ahora, quiero entonces referirme al propio personaje de Violeta, que a lo largo de toda la historia se deja maltratar, hasta que finalmente ya entiende que ese no es el camino, que esa no es la vida, y toma un camino distinto. Pero es realmente muy impresionante la descripción de cómo eh, permite la agresión, la manipulación psicológica de quien fue a lo largo de mucho tiempo su pareja, de Julián Bravo. Y me impresionó particularmente ya más al final de la novela el personaje de Susana, Isabel. Ese personaje de Susana es que me impresionó porque lo veo reflejado en muchas noticias que vemos a diario en la prensa de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y yo siento que así como se ha avanzado tanto como tú lo dices, y yo misma lo reconozco también en esta mirada desde el feminismo, todos deberíamos ser feministas, pero también siento que todavía hay un algo ahí en la cultura y en la mirada hacia nosotras eh, que está como entronizado en la mente de muchas personas, casi naturalizado y que es muy difícil de romper. Y repito, por eso me concentré tanto en Susana. ¿Qué crees que puede pasar para que no haya más Susanas en este mundo? Mira, Susana, hay que explicarle al público que no ha leído la novela. Susana es una mujer pobre en una zona rural que tiene un compañero que le pega a matarla. O sea, termina Sí, ella en el hospital varias veces hasta que logra escapar porque Violeta la rescata. así es. Y cuando Violeta la rescata, tal vez de una muerte segura, porque el femicidio, termina en femicidio la violencia muchas veces, se da cuenta Violeta que ella lo vivió, no hasta ese extremo, por supuesto, pero Claro. vivió abuso psicológico y físico y lo aguantó. En algún momento de la novela Violeta dice, me daba vergüenza que su abuso, pero más vergüenza me daba la reconciliación, o sea, perdonarlo una y otra vez, creerle una y otra vez que las cosas van a cambiar. Y no cambian, se van poniendo cada vez peor. Ahora, Violeta tiene los medios y la educación para escapar de esa situación. Entonces, ella al final de su vida crea una fundación para ayudar a mujeres como Susana, sacarlas de ese ambiente. Ahora, yo tengo una fundación también y ahí tenemos programas que son refugios o albergues para mujeres abusadas, para que puedan encontrar un refugio con sus hijos. A veces se requiere una estrategia tremenda para poder ayudarlas a salir de eso y ellas mismas vuelven después. Mm. Vuelven donde el agresor por falta de confianza en sí misma, por los hijos, porque tienen terror, porque el tipo no las deja en paz, porque las persigue hasta que las toma de vuelta. Y eso se repite y se repite. Vamos creando cada vez más conciencia sobre esto y además hay leyes ahora de protección. Cuando yo era periodista en Chile en los años, al final de los 60, 70, eh, la violencia doméstica no se llamaba violencia doméstica. El marido o el compañero le pega a la mujer. Era un problema del hogar. Era un problema en que no se metía ni siquiera el cura del pueblo, no se metía nadie. Porque eso era entre ellos, pues. Y la mujer tenía que aguantarlo, y los niños también, pero también le pegaban a los niños. Después empezaron a haber leyes para que por lo menos se pudiera denunciar. Y yo creo que ya eso es un cierto avance. Ahora tiene que cambiar la cultura, por supuesto. Cuando te digo que hay una guerra contra la mujer es porque hay una guerra privada y una guerra pública. Así es. Bien, volvamos a los años de la novela, cuando empieza 1920 y cuando termina en el 2020, como tú lo dijiste, en 1920, pues hacía 2 años había empezado la influenza pandémica o como otros la conocen, la gripe española y en 2020, que es cuando muere Violeta, pues el mundo se había vuelto a encerrar por el coronavirus. Quiero preguntarte, Isabel, eh, ¿qué pasó por tu cabeza? La cabeza que empieza a crear, la cabeza narradora, la escritora y también como ser humano,
eh, para lograr unir todos estos años y crear un personaje que desde una carta a un nieto une todas las experiencias y se las comparte. ¿Qué estaba pasando ahí, aquí, Isabel? Mira, cuando empecé, no había empezado, no teníamos el COVID todavía, porque yo empiezo todos mis libros el 8 de enero. Y el 8 de enero del 2020 todavía no sabíamos nada de este virus. Pero cuando empecé a escribir, empecé con un personaje que nacía el mismo año que mi madre, 1920. Y luego, 2 meses más tarde o 3 meses más tarde, vino el COVID. Y entonces dije, va, qué curioso. Ahora me toca un virus y una pandemia como le tocó a mi madre cuando nació. Entonces, ni siquiera había pensado que la Violeta iba a vivir 100 años, hasta que vino el virus. Y entonces, no, yo tengo que estirarle un poco la vida, porque yo pensaba que iba a morir a los 98 como mi madre, pero no. Ya que vino el COVID, hagámosla de 100 años. Y pude poner estos dos ejemplos de pandemia que se parecen mucho, porque los dos son enfermedades respiratorias graves, Mm. fatales, muchas veces muy contagiosas. Y la única manera que había entonces, antes de la vacuna y ahora, era aislamiento, distancia social y máscara. O sea que no hemos avanzado tanto. Después, claro, ya vinieron las vacunas. Ok. Ahora, quiero cambiar de tema. Ya no quiero hablar de virus, o bueno, sí, yo creo que una dictadura podría ser una especie de virus, pero, pero pensé también mucho en Largo, bueno, he leído casi todas las novelas que tú has escrito, y antes de leer Violeta, había leído Largo Pétalo de Mar. Y pensé, leyendo Violeta en Largo Pétalo de Mar, también en la Guerra Civil Española, en la que se desarrolla esa novela, la dictadura de Chile, que también está en las páginas de Largo Pétalo de Mar. Y lo hice pues porque Violeta, hay que contárselo también al público, eh, tiene la brutalidad de la dictadura en casi todo su relato, ¿de acuerdo? Entonces quiero preguntarte, cuando tú escribes sobre temas como estos, como la dictadura, eh, ¿qué esperas que pase con tus lectores o simplemente no esperas nada? No espero nada, no quiero dar un mensaje, pero no puedo contar una historia de personajes que viven en una burbuja como en las novelitas rosas. Los personajes viven inmersos en una realidad y esa realidad está influida, determinada muchas veces por los acontecimientos políticos y sociales. En el caso de Violeta, por la clase social a la cual pertenece, no le interesa para nada la política porque no la afecta. Cree que cualquier gobierno de izquierda va a ser un desastre, así que mucho mejor será uno de derecha. Y se opone al gobierno socialista de la época que le toca a ella vivir, hasta que viene el golpe militar, viene la dictadura, y ella como que está ignorante y no quiere saber nada, no tiene nada que ver con ella, hasta que desaparece un hijo. Le desaparecen un hijo y su compañero que era Torito, y empieza entonces a cambiar, a darse cuenta ella de que ella está en la burbuja, de que ella está en una situación privilegiada y todos alrededor suyo están sufriendo la represión. Entonces, ¿por qué le afecta a ella en lo personal, a la familia? Ella empieza a mirar alrededor y a ver y a cambiar de opinión. Entonces ahí están los dos lados de la dictadura, porque por ejemplo el hermano de ella nunca cambia. Entonces él Ujú. sigue representando a esa parte de la derecha que apoyó por 17 años a la dictadura. Así es. Ya. Ahora me llama la atención que tú dices no quiero dar un mensaje y es que esta es una discusión que con otros, una discusión no, un debate que se da otras veces con otros escritores que reflejan el conflicto social de donde viven, lo que les preocupa, la violencia que observan en el mundo, la violencia de todo tipo, sus inquietudes políticas también, y porque pues definitivamente no creo que un escritor pueda sustraerse de la realidad en la que está donde quiera que sea que vive. Algunos escritores sostienen que es importante que a través de la literatura se digan cosas que seguramente la gente no quiere leer o no quiere ver en otro tipo de contenidos y que la literatura sí debería servir para abrir los ojos frente a cosas como por ejemplo esto, lo que ocurre con la violencia o las dictaduras, el tema del feminismo, en fin. Estoy de acuerdo en que todo eso aparece en los libros, pero no puede ser un propósito de educar al público, porque entonces ya no es ficción, ya no es literatura, es otra cosa.
Si vamos a escribir no ficción, vamos a hacer reportaje o vamos a hacer una crónica, ahí es diferente. Pero si estamos escribiendo ficción, vamos a contar una historia. Ahora, ¿por qué el autor o la autora escoge esa historia y ninguna otra? ¿Por qué tiene que ser en ese contexto? Esos personajes tienen que vivir esas vidas, pasar por esos problemas, es porque en el fondo es lo único que a uno le importa. Entonces, entre líneas siempre se puede ver, ni siquiera hay que adivinarlo, porque ahí está entre líneas quién es el autor y dónde le toca vivir, y qué es lo que está contando y por qué lo está contando. Pero ya cuando existe el propósito de pasar un mensaje o de enseñar algo, yo creo que se cae la novela. Se cae. De acuerdo. Basta con contar. O sea, por ejemplo, si Mario Vargas Llosa cuenta sobre la dictadura de Trujillo, no tiene ninguna necesidad de tratar de pasar un mensaje. Con que cuente lo que pasó, basta y sobra. Y si habrá alguien que quiera interesarse más, siempre está la información. Ahora es cuestión de meterse en el Internet para saber quién era Trujillo, qué es lo que pasó, cómo terminó Trujillo. Todo eso que está ficcionalizado en la novela sirve de plataforma de despegue para el lector curioso que quiere saber más. Totalmente de acuerdo. Bien, hablemos ahora de otros personajes en la novela que representan otro problema que también se ve a lo largo de la novela de Violeta. Arsenio del Valle, que es el papá de Violeta, Julián Bravo, que es la segunda pareja de Violeta, y bueno, yo metería ahí en esa lista también a Fabián Schmidt-Engler, porque de lo que quiero hablar en este momento es de la representación de la corrupción eh, y también de algo que seguimos viviendo en nuestros países y es el poder de la impunidad, Isabel, tanto en la familia como en la sociedad. Yo creo que la corrupción y la impunidad solamente son posibles si encuentras complicidad allí, silencios allí, ¿cierto? Beneficios allí. Entonces me gustaría que le contaras al público sobre esto, sobre la corrupción y sobre esos personajes y sobre la impunidad sobre todo. El personaje de Julián y de Arsenio son particularmente descriptivos en ese sentido y también angustiantes. Digamos, a mí me producía mucha angustia leer todo lo que hacía Julián y yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Y al final no terminó pasándole nada, como que también hay una suerte de desasosiego, como que los malos a veces ganan, ¿no? Bueno, he tenido ya varias cartas de lectoras furiosas porque el castigo de Julián no fue suficiente. No, yo no me puse furiosa, a mí me dio como angustia. Yo decía, pero ¿cómo es posible que este personaje haga todo esto y no le pase Impunidad, nada? si eso es lo que tú mencionabas, la impunidad. Eso es lo que permite que suceda. Y es lo que ha pasado por ejemplo, que estábamos hablando cuando molestan sexualmente a las mujeres, por ejemplo, en la oficina o en otras partes, había impunidad y por eso se podía hacer. Ahora que hay menos impunidad es más difícil, hay que pensarlo dos veces. Bueno, la corrupción en nuestros países sobre todo está tan generalizada, viene de arriba para abajo y se reparte por todos lados. Y está todo el mundo es cómplice. Y los que no son cómplices lo dan como cosa natural. Si tienes poder y no abusas, ¿para qué lo tienes el poder? En el caso de Arsenio, no es tanto, eh, Arsenio lo que es un jugador. Él juega como que apuesta a la vida y apuesta donde no debe. Entonces siempre está en el margen de lo legal y se mete en problemas porque le falla la impunidad, pero sobre todo porque viene la depresión del año 30. Entonces viene la depresión y se cae la economía completa y él está lleno de deuda y termina pésimo. Ahora Julián es un personaje diferente, porque Juliana se mete hasta con la mafia y Julián corre todos los riesgos con una especie de impunidad y liviandad heroica, legendaria casi. Él se siente un héroe y actúa como tal. Y la gente le cree, además. Entonces, ella, por supuesto, Violeta le cree. Violeta está fascinada con este personaje que le cae del cielo en un avión y que es buen mozo, atlético, seductor, con una leyenda de la guerra. Es decir, imposible resistir este Sí, personaje. claro. Y tal como ella no lo resiste nadie. Ahora, el pobre Fabián es completamente distinto. Fabián es un ingenuo. Es una especie de geógrafo perdido que anda por ahí dando vueltas.
preocupado de inseminar vacas, completamente despegado de la realidad. Yo tengo un modelo para ese, pero no te puedo decir quién es. Y ese personaje lo Eso no conozco se vale. perfecto. Lo conozco perfecto a ese personaje, que no tiene ni un ápice de maldad, nada. O sea, cuando él se mete en problemas es porque no sabe, no tiene idea. O sea, se mete con la colonia esa donde están los nazis enclavados, que se convierte en un centro de tortura, sin tener idea que están torturando gente ahí. Él cree que va a inseminar vacas. Sí, sí. Pero sí, también me impresionó mucho ese toque de ese tema que de nuevo creo que nos marca por igual a nuestros Es países muy aún, latinoamericano. muy Sí, latinoamericano. Y el personaje de Julián sí que es muy latinoamericano, es decir, o sea, Colombia está lleno de Julián Bravos, está lleno. o sea, pero lleno, es decir, Bueno, pues. bueno. Otro tema que me gustaría que habláramos, Isabel, es el de esa mirada que tú también en algunos apartes de la novela fijas sobre los indígenas, eh, cuando ya Violeta y sus tías y su mamá se tienen que ir porque por cuenta del mal manejo de las finanzas del papá de Arsenio del Valle, pues quiebran, lo pierden todo, en fin, y terminan llegando a un lugar pues en el que tienen que aprender a vivir distinto. Y allí pues se encuentran con una realidad que antes no veían. A los indígenas puros los habían ido expulsando mediante el sistema expedito de comprarle la tierra a un precio ridículo o emborrachándolos y haciéndoles firmar documentos que ellos no podían leer. Si eso fallaba, recurrían a la fuerza. Desde la independencia, el gobierno se había propuesto conquistar, integrar, someter a los bárbaros y convertirlos en individuos civilizados y en lo posible católicos, mediante ocupación y represión militar. El asesinato de indígenas se había practicado desde el siglo XVI, primero por los conquistadores españoles y después por cualquiera que pudiera hacerlo con impunidad. Entonces, Violeta empieza también a ver todo esto, pero además empieza a ver la pobreza, a los niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación, empieza a ser consciente del abuso desde muy chiquita y entonces también quisiera que nos hablara sobre eso, este tema de lo que ha pasado a lo largo de nuestras historias en este continente con los indígenas también me impactó mucho y me gustó verlo aquí en la novela. Los indígenas son los grandes olvidados, bueno, excepto en países como Bolivia, donde son una mayoría aplastante. Pero en general, todos nuestros países han tenido una élite blanca europea que ha controlado todo, pues la finanza, la educación, la historia, la historia la cuentan ellos y dejan de lado a, a los indígenas, que son los que poblaban el lugar primitivamente. Nosotros hemos tenido presidentes en Chile que las descripciones que hacen de cómo hay que transformar y conquistar y someter y en lo posible eliminar a los indígenas es brutal y completamente abierta. Se podía decir eso entonces. Hoy lo hacen y no lo dicen. La otra cosa que también ha habido es que en todos los tratados que se han hecho con los indígenas, los han violado, no respetan ninguno de los tratados. Entonces, les han robado la tierra, les han robado todo. En Chile, los indígenas, los mapuches, nunca se rindieron y llevaron una guerra, y hubo tratados y los pacificaron, se pacificaron ellos mismos por un tiempo. Pero cada vez que surge un problema, vuelven a tomar las armas y están otra vez alzados. Entonces, que son unos bárbaros. Les han quitado todo y la tierra era de ellos. Entonces, no es que sean unos bárbaros, están defendiendo lo que cualquier persona defendería. Entonces, ahora que tenemos un presidente joven, Gabriel Boric, viene representando a todos los sectores del país, incluso el sector indígena. Y la primera presidenta de la comisión para cambiar la constitución se llamaba Elisa Lonquén y era mapuche. Llegó vestida de mapuche y hablando en mapudungun. Eso nunca había sucedido en Chile, jamás. Entonces, también eso está cambiando. ¿Ves tú, Claudia, como en los años de mi vida yo he visto cómo han ido evolucionando las cosas? Cuando yo era pequeña, por ejemplo,
Tú no te puedes imaginar lo que era el trato a la servidumbre doméstica. Las empleadas domésticas de la casa trabajaban de sol a sol. Eran las primeras en levantarse, las últimas en acostarse. Tenían 2 domingos al mes que se podían salir en la tarde. Ganaban una miseria, dormían en unas celdas inmundas. Esa era la gente que trabajaba en la casa y era como que no fueran gente. Bueno, eso cambió completamente en los años de mi vida, por suerte. Pero eso fue las primeras cosas que a mí me chocaron de niña. La diferencia entre la gente que vivía en la familia, que vivía en la parte de adelante de la casa, y la servidumbre que estaba en la parte de atrás con los niños, los perros, las gallinas, en fin. Bueno, aquí en Colombia eso sigue pasando en muchas regiones del país. Y yo creo que también mucho de lo que tú has escrito en tus novelas a lo largo de los años, lo sentimos tan cercano precisamente por eso, porque yo creo que todos los problemas que tú abordas en tu creación narrativa, en muchos sentidos siguen presentes, y en otros, aunque hemos avanzado, también los hemos vivido. Entonces, ahora estamos hablando de temas comunes, hablamos de la impunidad, hablamos de la corrupción, hablamos de las dictaduras, hablamos del abuso contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, ahora hablamos de los indígenas, hablamos de la discriminación, y son temas que perfectamente trazan una línea recta desde México hasta la Patagonia, y en muchos lugares los seguimos padeciendo. Así que creo que por eso es tan importante lo que tú has escrito, y por eso, repito, lo sentimos tan cercano, porque todavía lo vivimos y porque no importa, aquí no estás mencionando un país específico, pero ese país también podría ser Colombia, ¿sabes? O sea, igual podría ser Colombia. Bueno, esa era la idea de no mencionar el país. La idea es que se pueda identificar más gente con la historia, pero también a mí me da una cierta libertad, una licencia literaria que me permite mover un terremoto un par de años o qué sé yo, jugar un poco con ciertos factores, pero, aunque procuro ser muy, muy estricta con los elementos históricos. Porque como he escrito mucha historia, mucha novela histórica, creo que no hay que inventarle nada a la historia, habla por sí sola. Y entonces mientras más precisa pueda ser la descripción que hago, creo que más fuerte es el texto. Así es. Voy a leer un pedacito, un fragmento de la página 259 y te hago la pregunta. Para que el público sepa, este es uno de los fragmentos de la carta que Violeta le escribe a Camilo, a su nieto, eh, y dice lo siguiente. Al contártelo, Camilo, vuelvo a sentir el cuchillazo de dolor que me atravesó el pecho ese día y que me vuelve con tenacidad, un dolor recurrente que me ataca a mansalva. No puede haber un dolor peor que ese. Es tan grande que no tiene nombre. Lo sé, lo sé. ¿De qué me quejo? La muerte de mi hija no fue un castigo. Soy solamente una estadística. Este es el sufrimiento más antiguo y común de la humanidad. Antes, no se esperaba que todos los hijos vivieran. Varios morían en la infancia y todavía es así en gran parte del mundo. Pero eso en nada atenúa el horror cuando la madre es una misma. Esto se lo está escribiendo Violeta a Camilo, su nieto, porque Nieves, la hija de Violeta, la mamá de Camilo, ha muerto. Y entonces pienso en Paula, Isabel, y quiero preguntarte sobre la base de este texto, y también me interesa mucho desde una órbita muy personal. Eh, Quiero preguntarte si las mamás que pierden sus hijos, tú sientes que viven un duelo perpetuo. En diferentes manifestaciones o medidas, yo creo que sí. Nunca se olvida, nunca se olvida. Ahora hay gente que se enamora del dolor y se queda pegada en el dolor. Y vive, conozco por lo menos 2 casos de mujeres que se vistieron para siempre de luto interno después de la muerte de un hijo y no pudieron levantar la cabeza más y perdieron de vista a los otros hijos y todo lo demás de la vida por estar completamente fijas en este dolor. No fue mi caso. Yo llevo a Paula adentro, como bajo la piel, como una presencia, que es un poco triste, pero es muy dulce, como la ternura, no te puedo definir el sentimiento.
hay veces, por ejemplo, qué sé yo, estoy distraída, voy por la calle y veo pasar a una chica en blue jeans con una blusa blanca de algodón y una cola de caballo y va caminando rápido y la veo por detrás y es Paula. Mm. Y ahí siento ese cuchillazo otra vez. Me dura una fracción de minuto, pero me recuerda que ahí está ese dolor. Ahora yo estoy rodeada de fotos de Paula, tengo una fundación en homenaje a ella. Todas las semanas recibo cartas de lectoras o lectores que han leído el libro o se acuerdan del libro porque algo les pasa, que la mencionan. Entonces Paula, por suerte para mí, está todavía muy viva y la llevo conmigo, es mi compañera. Hasta le pregunto cosas, no porque vea fantasmas y no porque oiga voces, sino porque sé lo que me va a contestar. yo, yo le pregunto algo y sé lo que me va a decir, pero se lo pregunto igual. Ajá. Y ahora me está empezando a pasar eso con mi madre, esa sensación de que se fue el cuerpo, no puedo hablar con ella, no le puedo escribir todos los días, pero la llevo conmigo. Entonces yo me despierto alrededor de las 5 de la mañana y aprovecho ese rato que está la casa en silencio, los perros dormidos, mi marido roncando, para meditar. Y esa meditación es para ponerme en contacto con esos espíritus que me rodean. Entonces, llevo el duelo de una manera alegre. Mm, qué lindo eso. Hablemos de cosas más luminosas. Eh, quiero preguntarte para ti, ¿qué es el amor? Yo creo que es cuando uno pone a otra persona antes que uno mismo, cuando la otra persona es más importante que uno. Por eso creo que el amor más perfecto es el amor de la madre con el recién nacido. Antes que el niño pueda responder nada, antes que te pueda dar nada, cuando es solo el receptáculo de tu amor, y por supuesto la biología tiene mucho que ver en esto, o sea, están las hormonas a millón, y la maternidad tiene todo eso cosa que es biológica, pero hay ese momento en que uno recibe a su hijo, y los primeros, cuando uno amamanta a un niño y lo mira a los ojos, ese es el amor completo, que no cuestiona nada, que no pide nada, que eh, uno daría la vida 1000 veces por ese niño. Eso yo creo que es el amor más extraordinario. Y luego vienen todos los demás amores en la vida, incluso el amor por los hijos cuando van creciendo. Y cuando crecen ese amor cambia, por supuesto. Y hay hijos con los que te relacionas más que con otros. No, no a todos los quieres igual, ¿para qué vamos a estar con cosas? No es así. Hay también el amor de pareja, que también yo creo cambia según quién es la pareja, pero también según la edad. El amor hay como etapas. Hay un primer amor que es para formar una familia, para tener hijos. Y si tienes mucha suerte o muy mala suerte, no sé, te quedas con la misma persona para el resto de tu vida. Claro, porque antes quedarte para siempre con tu marido, bueno, vivías hasta los 60 años, pero ahora vives hasta los 90, son 30 años más con la misma persona que además se va deteriorando con la edad y que ya no la puedes ni ver. Bueno, yo he tenido amores en esas etapas, ese primer amor para tener a los niños, que fue precioso. Después vino el amor con Willy, que fue un amor pasional como el de Julián. Ujú. Y después, cuando ya me cabría con él, porque francamente ya no podía más, me separé de él a los 74 años. Entonces la gente decía, pero ¿cómo te vas a separar después de 28 años? A los 74 estás loca. Pero mira, se requiere mucho más valor, Claudia, para quedarse en una relación que no funciona que para irse. Yo prefería vivir sola. Entonces dejé al marido, me compré una casa chiquita y me vine con mi perra a vivir a la casa sin esperar que la vida me iba a dar un vuelco. Y resulta que me cayó otro señor en la vida y insistió en casarse y ahora estamos casados viviendo en esta misma casa chica con 2 perros. Te voy a decir que el espacio se hace muy pequeño con la pandemia y que además tenemos que trabajar en la casa y por un tiempo no podíamos salir. Imagínate, una luna de miel eterna, eterna. Pero qué delicia. Ahora, ahora quiero preguntarte, ¿por qué muere un amor?
Yo creo que muere por diferentes razones. Por, por muchas cosas muere un amor. Pero en el caso mío, yo creo que es porque uno evoluciona de manera diferente. Uno cuando está con esa persona al principio cree que van a seguir creciendo juntos en líneas paralelas y no pasa, uno se va separando, separando. Y hay veces que simplemente la vida se interfiere, ¿sabes? Conoces a otra persona o viene alguna enfermedad o viene algún problema mental, anda a saber, adicciones, tantas cosas que pasan, que el amor se muere. Pero yo no creo que el amor tenga que ser eterno. Fíjate que, como te digo, viví 28 años con Willy y no me acuerdo de los 28 años, no tengo idea de lo que pasó en esos 28 años, o los 29 que viví con mi primer marido. Y no porque tenga mala memoria, sino que porque en verdad son etapas Sí. se pasan. Bueno, y también puede ser que haya una suerte de memoria selectiva Pero es que al no final, me ¿no? hicieron, ninguno de los dos me hizo nada No. grave. No, nada grave. Y nunca nadie me ha abusado, ni me han faltado el respeto, ni ninguna cosa de esa. Simplemente no dio para más la relación. Sí, 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 y eso está muy bien. Ahora, antes de terminar esta charla, quiero que te muevas un poquito allí porque veo fotos, veo lomos de libros, portadas de tus libros, objetos. ¿Qué quieres que te muestre? Cuéntame qué tienes ahí, si hay Pero, por algún ejemplo, objeto preciado, como, aquí tengo una foto con Obama. ajá, ok. Ya. Acá está eh, mi hijo y mi nuera, que son estos, que son los dos pilares de mi vida a quienes el libro está dedicado, porque sin ellos no hago nada. Después déjame mostrarte a Paula. Esta es Paula, el día de su boda. Ay, qué belleza. Es una linda niña, mi Paula. Bueno, y después esos que ves allá atrás son mis padres. Ajá, Pero estoy rodeada de fotos de la gente que quiero y me acompañan. te acompañan y veo como unos objetos, veo una cosita que es como un caballo, como algo Claro, alargado. estas son cosas que me han regalado. Este es un caballo Ah, de ok. boda. Tengo una colección de los zapatitos de mis nietos cuando eran chicos. Qué Eso me belleza. encantan estos zapatitos. Tengo muchos. Mira, mira este. Este es delicioso. Ay, qué cosa tan linda. Ya, entonces son cosas que uno va juntando. Y además de escribir, porque me dices que has escrito todo el tiempo y que también ya estás con otra novela lista que están empezando a traducir y demás. ¿Y qué estás leyendo, Isabel? Nada que, no, que sea ficción, muy poco. Acabo de terminar un libro que no creo que esté traducido todavía, eh, pero estoy más bien leyendo información para la novela que estoy escribiendo, que no es Mm, novela, es un libro de no ficción. es un Entonces libro. tengo que informarme mucho. Y Ujú. estoy leyendo eso. Además estoy leyendo, qué sé yo, guiones para la teleserie de La Casa de los Espíritus. Ahora está la opción para Ciudad de las Bestias. Hay opciones y hay que ir leyendo los guiones. Así que estoy ocupadísima. No me queda mucho tiempo libre. ¿Qué estás leyendo tú? Pues yo acabo de leerte a ti, Ajá. obviamente. La leí muchas veces y la rayé. Yo rayo los libros, les pongo notas. Sí. eh, este es un libro que si uno lo presta debe ser una pereza para el que lo coge porque dice, ay no, qué pereza, esta señora rayó todo y me está como induciendo a ideas. Pero acabo de leerte a ti y estoy empezando a leer un relato de un periodista que hace un perfil sobre Vladimir Putin Mm, a propósito de lo que está pasando en con Ucrania. Ucrania. Y sí, estoy como muy metida en temas, esto pues porque obviamente estábamos preparando la charla. A mí me encanta la novela, yo te digo que la novela es lo que me saca a mí de, de la agonía que muchas veces significa vivir en un país como Colombia, con la realidad que a veces tenemos o siempre tenemos, pero estoy tratando de leer mucho también sobre el silencio, sobre el duelo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Esa es una historia muy larga, Isabel, muy larga, y este ha sido un año que empezó como con una especie de bulto de sal encima, entonces estoy tratando de entender
Estoy tratando de entender más sobre eso, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la condición humana, sobre el amor, sobre cómo sobrevivimos, sobre dónde encontramos motivos para vivir. Em, entonces, bueno, como un poquito de todo, un poquito de todo. Y afortunadamente existen escritoras como tú y existe Violeta, que es lo que nos convoca en este encuentro, porque yo sí pienso que sería de la vida sin la novela. Así que, pues, te A quiero dar todos, las gracias mira, por esto. a todos nos gusta que nos cuenten una historia. A mí Sí, por eso me encanta leer cuentos, me encanta leer novelas, me encanta leer ficción. Que me cuenten un cuento me lleva a otra dimensión de la realidad. sí, sí, eso es absolutamente cierto. Y bueno, pensando en tu tiempo, pensando en el tiempo del público, Isabel, quiero darte las gracias por haberte conectado desde allá, desde ese espacio tan lindo y tan lleno de memorias y de recuerdos hermosos que nos compartiste. Gracias por compartir lo que es Violeta, por compartir a través de esto tu mirada del mundo y gracias por ser un apoyo para nosotras, para las mujeres, a través de tus ideas y también a través de tus narraciones. Muchas gracias, Claudia, y un abrazo colectivo para toda la gente que está oyendo esto en Colombia. Gracias. Adiós. Adiós.